4:24 y a esta hora hablamos de la tensión comercial que hay entre Estados Unidos y México, Canadá y China, con estas naciones por los aranceles del 25% que ha impuesto el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Cuáles serían los efectos para Colombia en medio de esta crisis comercial? Ya lo vamos a analizar y por eso nos vamos a conectar primero con Margarita Ariza, quien consultó expertos en este tema. Margarita, buenas tardes. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Lucía y televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, más temprano hablamos con el economista Joseph Dacaret, es analista político y económico y dice que a Colombia le iría bien o mal dependiendo cómo actúe. Esto quiere decir que el gobierno colombiano debe mejorar o mantener esas relaciones con el país de los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, para que de esa forma le saque también partido a esta situación, a esto que está pasando. Dice que Colombia se le puede abrir una enorme puerta que tiene la posibilidad de poner muchos productos que dejarían de poner estos países a los Estados Unidos, y es Colombia lo que debe aprovechar productos agrícolas, más que todo vegetales, frutas, flores, que dejarían de ser comercializados por esos países, repetimos, y Colombia tendría la oportunidad. Pero escuchemos entonces lo que dice Joseph Dacaret. La invitación es que Colombia actúe con prudencia, con inteligencia. Este impuesto sobre México y Canadá le abre una enorme puerta a Colombia para nosotros suministrarle a Estados Unidos más de 200 partidas arancelarias que hoy son mucho más costosas por efecto del impuesto cuando se llevan de México o de Canadá. Y eso puede dinamizar la economía colombiana, puede dinamizar nuestros puertos y ayudar a la reactivación económica de Colombia. México le suministra muchas vegetales, muchas frutas, muchos productos agrícolas, y creo que Colombia en ese sentido tiene mucho potencial para lograr nosotros colocar esos productos en los mercados americanos. Sobre la posibilidad de que China nos invada con sus productos, porque lógicamente buscaría otros mercados diferentes a los Estados Unidos, el economista no es, pues es optimista sobre todo esto, porque él dice que la distancia, igualmente los fletes, los aranceles altos, pues no le dan como para competir con la producción nacional. Entonces repite que si se mantienen unas buenas relaciones diplomáticas, Colombia le podría sacar un buen partido a esta situación. Prudencia e inteligencia, dice el experto. Margarita, nosotros por supuesto que si hablamos de afectaciones en las exportaciones colombianas, hay que hablar sin duda del puerto de Barranquilla, y por eso ya nos vamos a conectar con una voz autorizada, pero usted conoce muy bien, Margarita, y de primera mano, porque estuvo allí con el sector transporte, de qué manera las condiciones actuales del puerto de Barranquilla han venido impactando positivamente justo al sector transporte. ¿Cómo están esas condiciones hoy? Sí, son condiciones históricas las que tiene el puerto de Barranquilla, tanto en su calado de 10.4 metros de profundidad, igualmente por la cantidad de toneladas de mercancía, de productos que se movilizaron por la zona portuaria, más de 13 millones de toneladas, la generación de aproximadamente unos 25.000 empleos. Todo esto ha sido positivo para Barranquilla y para el país. Por aquí entran muchos de los productos que se quedan aquí en el departamento del Atlántico, pero que llegan a otras ciudades. Por eso el gremio ha sido optimista y le está pidiendo prudencia al presidente de la República para que siga mejorando, para que se siga reactivando la economía a través de los puertos, el local y los nacionales. ¿Qué es lo que dicen al respecto, Margarita, los conductores de los camiones? Por ejemplo, le hemos mostrado a nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo, también a nuestros televidentes, cómo se activan todos los sectores apenas una embarcación entra al puerto de Barranquilla. Pero ¿qué pasa justo afuera, por ejemplo, de la sociedad portuaria, cuando hay toda una fila de camioneros esperando allí para que empiece la actividad para ellos? Sí, es realmente impresionante lo que se vive ahí afuera de la zona portuaria de Barranquilla, la cantidad de camiones que llegan de muchas partes de Colombia, de aquí de la ciudad también, a sacar, a llevar mercancía, toda esa que se moviliza por el puerto de la ciudad
cómo se reactiva la economía. Es que hablábamos con ellos y nos decían, son muchas las empresas que transportan, que importan, que exportan mercancía desde el puerto de Barranquilla. Familias completas, estábamos hablando de más de 25.000 empleos que genera el puerto, no solamente la gente que está allí en toda esa zona embarcando o desembarcando toda la mercancía, sino la parte administrativa, en fin, es todo esto un movimiento de las empresas también que exportan desde la ciudad de Barranquilla, las que mejoran con toda esta situación que se vive en el puerto local. Más de 25.000 empleos. Margarita Ariza, muchas gracias por su completo reporte. A ti muchas gracias, Lucía. 4 de la tarde, 30 minutos, y justamente vamos a seguir hablando del puerto de Barranquilla porque ya nos decía nuestra compañera Margarita Ariza que son más de 25.000 empleos los que dinamiza esta actividad portuaria desde la capital del Atlántico, pero que justamente el puerto podría haber serias amenazas por estas tensiones comerciales entre las diferentes naciones y Estados Unidos, pero también oportunidades. ¿Cuáles? Por eso nos conectamos con el director de la Asociación Portuaria aquí en Barranquilla, Lucas Ariza. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Hola, un saludo muy especial a todos. Muchas gracias por la invitación. Director, estábamos viendo con Margarita Ariza parte del panorama de todo lo que está sucediendo entre Estados Unidos, Canadá, México, también China por este impuesto de aranceles, más de 25%. El de México ha quedado, ya lo vimos también, un poco congelado por esos acuerdos en los que ahora mismo está Estados Unidos y el gobierno mexicano. Pero ¿cuál es el papel de Colombia en medio de esta tensión, de este, podríamos llamarle, fuego cruzado de crisis comercial? ¿Cuáles podrían ser las afectaciones para el país? Sí, pues evidentemente cualquier movimiento que ocurra entre estos países va a tener un impacto en todo el ajedrez geopolítico y comercial y digamos en todo el comercio exterior. El papel que Colombia puede jugar pues depende de lo que Colombia quiere y depende cómo se manejen las relaciones comerciales y diplomáticas entre los dos países. Antes de aquel domingo, pues yo creo que el panorama hubiera sido muy positivo. Hoy hay que mirarlo con mucha cautela y llamar pues a la diplomacia y a la sensatez, porque estos movimientos o estas amenazas que hace el gobierno de los Estados Unidos hay que mirarlas con detalle y yo pienso que al final a un país como Colombia debería presentarle grandes oportunidades. Yo lo que estaría revisando es todas esas partidas arancelarias, a ver qué posibilidades o qué oportunidades tenemos de suplir a los Estados Unidos, que es todavía la economía más grande del mundo, que es todavía el principal comprador del mundo y que necesita estos productos. Esto es un país muy pragmático. Si no se los compra a México, a China o a Canadá, se los tendrá que comprar a otro país. Y Colombia, siempre lo hemos dicho, ha sido primero un excelente aliado comercial de los Estados Unidos y además tiene unas ventajas logísticas importantes. Desde Barranquilla, bueno, igual desde Cartagena o desde Santa Marta estamos más cerca de la costa este de los Estados Unidos que el mismo México. Entonces tenemos una gran oportunidad comercial de realmente crecer nuestro comercio exterior e incluso ser o lograr un superávit, es decir, exportarle más de lo que le importamos, si jugamos estas cartas con cautela, con sensatez y con, digamos, unas movidas comerciales que se pueden dar en algunos productos, no en todos tendremos ventajas, pero en algunos productos sí pudiéramos tener ventajas competitivas importantes. Por ejemplo, ¿en cuáles? Si pudiéramos mencionar cuáles son esos productos que salen desde el puerto de Barranquilla que suponen una afectación positiva para el comercio en la ciudad, en el país en general. Hoy en día, desde los puertos exportamos frutas, verduras, pues bananos, aguacates, exportamos confecciones, pero además de lo que exportamos hoy, lo que hay que revisar es qué le compran hoy a países como México, como China, como Canadá, que pudieran estar afectados con los aranceles. Y ahí es donde hay que fortalecerlo. Por ejemplo, productos de la industria automotriz. Pues si bien montar una planta ensambladora lleva tiempo, pero digamos sí se puede pensar en una industria
de autopartes, de repuestos o de partes que necesitan para la industria automotriz. Ahí es donde creo que hay que ser estratégicos, revisar realmente dónde tenemos esas oportunidades. La infraestructura portuaria de Colombia y de Barranquilla está preparada para poder suplir esos aumentos potenciales en la demanda que puedan ocurrir. Digamos, las dinámicas de contenedores se dan, tenemos rutas desde Barranquilla semanales hasta 2 o 3 rutas semanales hacia los Estados Unidos, con solo 4 o 5 días de navegación para llegar a la Florida, que la costa este es, pues, digamos, malo debe ser la tercera parte de los Estados Unidos, si no es más, con muy alto poder adquisitivo. Entonces yo creo que aquí se trata de diplomacia, pero también de algo de astucia comercial para poder sacarle provecho a esta que no va a ser ni la primera ni la última amenaza que va a ser el gobierno de los Estados Unidos, y además no va a ser con los únicos países con quienes va a tener estas disputas. Lastimosamente los tuvo con nosotros hace poco más de una semana, y esperamos, pues, como se anunció, que sea un tema superado. Estoy revisando justamente cifras oficiales de México. Esta es la página del gobierno, Economía de México. Dice que hace más de un año, bueno, en 2023 en realidad es esta cifra, justamente ese sector que usted mencionaba, las partes y accesorios de vehículos automotores movieron cerca de 35.979 millones de dólares fue lo que envió México hacia Estados Unidos en esas exportaciones. Sin duda que ellos ven también una seria afectación de no tomarse con mucha prudencia, como ya lo han venido diciendo diferentes expertos, esta tensión, esta crisis comercial. Pero hablemos ahora de nuestro país, director. Usted hablaba de algunas oportunidades que sí podemos encontrar en medio de esta crisis. ¿Qué cosas no podrían permitirnos acceder a esas oportunidades y que por el contrario este panorama resulte siendo de amenazas para Colombia? Yo pienso que todo pasa por cómo juguemos las cartas diplomáticas y geopolíticas, ¿cierto? ¿Qué pudiera pasar? Pues que nos pongan en esa lista de enemigos comerciales de los Estados Unidos, que nos pongan aranceles a las exportaciones colombianas a los Estados Unidos, y que como retaliación Colombia le ponga aranceles a los productos que vienen de Estados Unidos, con lo cual tendríamos un efecto inflacionario muy negativo. Eso creo que no lo podemos permitir. Pero, digamos, cualquier movida que ocurra entre estos países va a tener también un coletazo. Parte de lo que algunos analistas prevén, y yo pienso que puede ocurrir, es que todo ese producto, sobre todo que la China no le va a poner a los Estados Unidos, va a buscar dónde ubicarlo. Y pues por supuesto que ahí no sería solamente Colombia, sino todo el mundo va a verse, pienso yo, invadido de producto chino, en donde, pues, a pesar de la distancia, a pesar de la conectividad, en fletes son muy competitivos. Se han dado casos, pues, incluso de denuncias de dumping, es decir, que venden por debajo del precio para entrar al mercado, para romper mercado. Y yo pienso que como retaliación o como respuesta, si las empresas chinas van a verse imposibilitados de vender a Estados Unidos por temas de aranceles, van a buscar dónde poner esos productos. Por supuesto que eso quiere decir que a nuestro país llegarían más importaciones desde la China, lo cual, pues, para la actividad portuaria puede ser positivo, pero para la industria local, caso acero, caso confecciones, caso, pues, muchos productos que aquí se producen, puede verse como una amenaza. Sin embargo, yo pienso que aquí, bajo estas circunstancias, lo que más hay que tener es cautela, prudencia, y mirar muy bien cuáles son esas oportunidades que hemos mencionado algunas, cuáles son esas amenazas que también hemos mencionado algunas, e ir día a día planeando a ver cómo sacar el mejor provecho. Y por supuesto, guardar y conservar las muy buenas relaciones que hemos tenido durante décadas con los Estados Unidos. Seguro. Seguro que sí. Mientras tanto, Barranquilla y el país aprovecha, director, las buenas, excelentes condiciones que tiene el río Magdalena, el puerto de Barranquilla. Mejor, recordemos un poco cuáles son las condiciones. Se lo preguntábamos también a Margarita Ariza, porque hace muy poco estábamos contando cómo hace más de 90 años no celebrábamos que embarcaciones de más de 35.000 toneladas pudieran entrar por el puerto de Barranquilla. ¿Cuál es ese panorama de hoy? Mira, hace ya un par de semanas tenemos un calado de 10.4 metros, que es algo histórico para nuestro puerto.
A principios de año, pues celebrábamos las buenas cifras que representó el año 2024. Ese movimiento de carga continúa. El mes de enero, pues no tenemos las cifras todavía consolidadas de movimiento de carga, pero sí de embarcaciones y aumentan un 12% frente a enero del año pasado, es decir, 12% más embarcaciones llegaron a nuestra zona portuaria de Barranquilla en enero. Eso quiere decir seguramente pues que trajeron también más carga. Entonces hay una dinámica muy buena, también lo explicaba Margarita, sobre que esa dinámica no es solamente en el puerto, eso genera todo un movimiento económico en la ciudad y en el país. Se benefician los transportadores terrestres, se benefician quienes le venden servicios a los transportadores. Cada vez que un camión llega a una zona portuaria, necesita un hotel, necesita tanquear la mula o el camión, necesita algún mantenimiento, necesita lavar la mula, necesita quien le quite la carpa, quien le ponga la carpa, toda una actividad económica alrededor del comercio exterior. Y eso es un poco lo que desde la asociación nosotros queremos o hemos querido incentivar o impulsar y visibilizar el impacto económico y el impacto social que tiene un puerto. Que se mueva más carga, pues por supuesto que es una buena noticia para las terminales, para los usuarios de las terminales, pero es una muy buena noticia para la economía del país. Y hablamos aquí incluso de economías, como lo llama el mismo gobierno, economía popular. No es solamente la gran empresa que se beneficia, sino también pequeños negocios y pequeñas personas que viven de la actividad alrededor de los puertos. Hay que conocer un poco de la dinámica en la sociedad portuaria y sus alrededores para saber que hasta el vendedor de un jugo se beneficia cuando una embarcación entra al puerto de Barranquilla. Director, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, con gusto.